Y hoy vamos a hablar de nuevo de los hechos que han desencadenado en la muerte de Olivia y de Ana. Lo vamos a hacer con Carmen Llanes, que es abogada especialista en violencia de género. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida. Bueno, este caso es el extremo, digamos, de la violencia vicaria, es la violencia en su máximo exponente, pero muchas parejas, y es lo más triste, acaban usando a sus hijos cuando se separan, ¿no? Sí, Patricia, lo que hemos vivido estas últimas semanas en Tenerife lamentablemente ha tenido el peor desenlace que podíamos esperar. Es el máximo exponente de violencia vicaria con el resultado de asesinato de unas niñas para causar el mayor daño posible a su madre. Y es violencia de género, es una de las formas más crueles de violencia de género, la violencia vicaria. Y así está ya recogida en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Pero como tú muy bien dices, siendo este el máximo exponente de la violencia vicaria, en el que el resultado final es el asesinato de niñas y niños, no podemos obviar ni olvidar que a diario muchas niñas y niños están expuestos a esta violencia que se ejerce sobre las niñas y niños como un instrumento para hacer daño a sus madres. Ese es el concepto genérico de la violencia vicaria. Y esa es una realidad que tenemos que visibilizar y contra la que tenemos que luchar, porque eso ocurre a diario y es una de las mayores lacras que acompaña a la violencia de género. En este caso, además, Jimeno lo verbalizó, ¿no?, en varias ocasiones en esas llamadas en las que habló con Beatriz. No las vas a volver a ver, me las voy a llevar para siempre. Esos antecedentes tienen que darnos alguna pista. En este caso era inminente, no se pudo evitar, pero si esto ocurre en otras situaciones familiares, en otros contextos parecidos, nos tenemos que poner alerta, ¿no? El problema, Patricia, es que esto suele ocurrir con mucha frecuencia en violencia de género. Recientemente la Delegación del Gobierno contra la Violencia ha publicado un tuit en el que aparecen determinadas alarmas que nos pueden hacer identificar una situación de violencia vicaria, como pueden ser pues el que hace daño a las niñas y niños para dañarte, te amenaza con que no les vas a ver más, con que te va a quitar la custodia. Esa amenaza es absolutamente reiterada: te voy a quitar la custodia de las niñas y los niños, no les vas a ver más. El utilizar, por ejemplo, las entregas y recogidas para insultar, amenazar, humillar a la madre, interrumpir los tratamientos médicos cuando las niñas y niños están en su compañía. Todo eso son señales de violencia vicaria y eso lamentablemente ocurre con muchísima frecuencia, con muchísima más frecuencia de lo que nos imaginamos. Y eso tiene un nombre y es violencia vicaria y es violencia de género. Y esas niñas y niños hay que protegerlos. De ahí quizá que se puede entender también que ante esas amenazas de quitar la custodia de unos hijos, de llevárselos, esas mujeres también intenten mediar, que todo sea de una manera tranquila, que haya acuerdo, que haya diálogo, comunicación con sus parejas, con sus exparejas, para que no haya problemas a la hora de, por ejemplo, dejarles a sus hijos, ¿no? Claro, es que lamentablemente muchas veces las víctimas de violencia se ven obligadas a tratar ellas de manejar esa situación por el miedo que tienen, porque es un pez que se muerde la cola, a que se establezca, como se suelen establecer, regímenes de visitas normalizados de los padres agresores para con esas niñas y niños. Porque además lo que es una aberración y está ocurriendo hasta día de hoy, esperemos que con la nueva Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, es que asistimos prácticamente a diario a cómo se dicta una sentencia de condena de un hombre por haber maltratado a la que ha sido su pareja o es su pareja en presencia de sus hijas e hijos, y a renglón seguido, eso se considera como un hecho probado en la sentencia, pero a renglón seguido entramos a regular la guarda-custodia y eso ya es otra cosa. No es otra cosa. Son esas mismas niñas y niños que están viviendo en un ambiente de violencia de género, que son víctimas directas de la violencia, porque así lo reconoce la ley. Y es la misma unidad familiar. No se pueden tratar como espacios estancos. Y las mujeres tienen ese pánico a iniciar un procedimiento de separación, máximo cuando no han denunciado, y que se establezca un régimen de visitas normalizado. Por eso muchas veces ni siquiera se atreven a regular, a iniciar un procedimiento. Sino prefieren que haya mediar ellas, ¿no? Intentan manejar la situación, que la cosa esté tranquila, y es absolutamente diabólico, porque la víctima es la que tiene el peso de intentar manejar una situación con el agresor para evitar un daño a sus hijas e hijos. Claro. Bueno, de hecho, y sí me gustaría aclararlo en la medida en que sea posible, ¿no? Porque en estos días se ha cuestionado mucho si la actuación en el momento en que se da el alto Jimeno en el mar fue la adecuada, si no lo fue. La Guardia Civil ya ha aclarado
que no había una denuncia ni un delito conocido, ¿no? Cuando Beatriz Zimmerman acude al cuartel de la Guardia Civil a avisar de que su padre no ha devuelto a las niñas, claro, no se considera motivo de delito precisamente porque es el padre. Claro, en este caso, por lo que yo he podido saber, es decir, tendríamos dos motivos. En primer lugar, no había una denuncia previa por violencia de género. Aunque haya existido esa violencia, como todo parece indicar, no se había denunciado, con lo cual las fuerzas y cuerpos de seguridad no tienen antecedentes, por lo visto, en Biogen. Y en segundo lugar, no hay una resolución de guarda-custodia que atribuya la custodia a la madre y un régimen de visitas al padre con unas horas de entrega y recogida, con lo cual está con el padre, no hay resolución, no podemos hacer nada. Ese es el drama, es decir, si tramitamos la guarda-custodia, las mujeres se arriesgan a que se establezca un régimen de visitas normalizado, con pernocta, y a que sus hijas e hijos estén expuestos a estar con el maltratador y que les siga utilizando como instrumento para hacerles daño. Pero es que si no la tramitamos, corremos el riesgo de que el padre de las niñas y niños se las lleve, como les amenaza, me los voy a llevar, no les vas a ver más, y no podamos hacer nada porque no hay una resolución que podamos ni siquiera ejecutar. O sea que se recomienda en cualquier caso, cuando un matrimonio se separa y hay hijos por medio, formalizar los acuerdos de separación. Sí, es fundamental hacerlo. Yo sé que yo, cuando trabajo con las mujeres víctimas de violencia, entiendo el miedo que tienen, pero siempre les digo, pero es que te expones a un riesgo mayor, porque si él se presenta en el colegio y se lleva a las niñas o niños, o se presenta en un parque y se los lleva y se las lleva, no vamos a poder hacer nada, porque tenemos que empezar de cero, tenemos que regular esa situación, tenemos que solicitar una resolución que te atribuya la guarda-custodia. E incluso antes, en el pasado, cuando teníamos esa resolución y había un incumplimiento, un retraso en la entrega o no se entregaba, no se reintegraba a los menores, se podía denunciar, era una falta de incumplimiento de obligaciones familiares. Pero ahora mismo no. Ahora mismo no, el Código Penal se reformó, las faltas desaparecieron, algunas se reubicaron como delitos leves, pero esta en concreto desapareció, con lo cual ahora mismo una mujer que tenga una resolución que le atribuye la guarda-custodia de sus hijas e hijos y el padre no le reintegra a los niños en el momento en que debe hacerlo, tiene que ir a la vía civil, ni siquiera puede poner una denuncia. Y en este caso ni siquiera contábamos con esa resolución judicial, claro. Con lo cual es muy complicado. Se complica todavía más. Sí me gustaría también desmentir un hecho. A todos los seres humanos, a las personas, evidentemente nos parece que esto es increíble, que esto no es posible que se produzca un hecho como este, y menos de un padre a sus propias hijas, pero no es una enfermedad mental, no hay un trastorno por medio, y hay que desvincularlo también de una posible enfermedad mental. No necesariamente por estar enfermo se cometen delitos como estos, y en este caso está claro que además no ha sido así, ¿no? No, evidentemente no. Esto no es una enfermedad mental. Yo cuando he escuchado en estas últimas semanas cómo se le ha podido ir la cabeza, qué locura, se volvió loco. Vamos a ver, señoras y señores, esto no es una enfermedad mental, no estamos ante un enfermo mental. Estamos ante una persona que ha elaborado un plan, lo ha preconcebido y lo ha ejecutado con toda la frialdad del mundo. Durante horas y probablemente días, ha estado elaborando un plan y lo ha ejecutado. No es un enfermo mental, no tenía ninguna patología psiquiátrica. Y la experiencia nos dice que lamentablemente en todo, prácticamente en la totalidad de los casos de asesinatos de niñas y niños, que en España desde que se ha empezado a llevar un recuento desde el año 2013, hay 40 niñas y niños asesinados, sus padres que les han asesinado o las parejas de sus madres que les han asesinado no tenían una enfermedad mental. Esto no es una locura, no es una persona que, por poner un ejemplo, se compre un arma y se presente en un centro comercial y dispare a todo ser vivo que se le ponga por delante. No, el objetivo es claro, son las hijas y los hijos para hacer el mayor daño posible a la madre. Ese es el objetivo del delito. Y eso es violencia vicaria de género, violencia de género. Una última cosa antes de despedirla. Hemos escuchado las declaraciones de este señor, del llamado padre Báez, este sacerdote, ¿no?, del municipio de Telde, que ha dicho pues auténticas barbaridades, que ha justificado este crimen terrorífico bajo el paraguas de la infidelidad, de que pues bueno, la culpa la ha tenido la madre, de bueno, separarse, semejantes comentarios que no quiero tampoco reproducir que todos ya conocen para los no darle más eco, ¿no? a algo que es absolutamente deleznable. Yo de verdad que estoy indignada y abochornada. No puedo creer que en pleno siglo XXI
hay además un sacerdote que deberían de dar ejemplo, que se atreva a hacer estas manifestaciones, ni de forma privada y mucho menos de forma pública. Aquí hay que tomar cartas en el asunto. Por supuesto, claro. Lo único positivo que veo en todo esto, porque me parece absolutamente lamentable, es la reacción prácticamente inmediata de la sociedad civil reprobando esas declaraciones y de las instituciones. Ya el Cabildo de Gran Canaria ha presentado una denuncia en Fiscalía por si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de odio por razón de género. Y creo sinceramente, y es mi opinión personal, que el obispado debería de dar un paso adelante y tomar una medida ejemplarizante, porque si la Iglesia quiere ser una iglesia del siglo XXI y ganar adeptos, esta no es la forma. Tener en sus filas a personas que hacen este tipo de manifestaciones absolutamente machistas y absolutamente contrarias a los derechos fundamentales no es la vía, y hay que tomar cartas en el asunto. Pues Carmen Llanes, muchísimas gracias por estar aquí, por aclararnos la situación un poquito más, y muy buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias a ustedes. Gracias.